Buenos días. Vamos a empezar de nuevo con el examen del ámbito científico de la PLESO de junio del 2018. Es decir, este es el examen que se puso en el ámbito científico en junio del 2018 para los alumnos mayores que querían querían obtener el título de ESO. Empezamos con el examen. Sabemos que en el ámbito científico científico y tecnológico se trabajan las matemáticas, la física, la química, biología, geología, la tecnología y la informática. Son todas las asignaturas que se trabajan en este examen, es decir, un examen conjunto en el que aparecen todas las asignaturas. Y la verdad es que este examen es un poquito más especial que el resto de exámenes que se han puesto, que el de septiembre del 2018 o los exámenes de 2019, porque no estaba tan bien organizado. En el resto de exámenes, normalmente las primeras preguntas, 7 primeras preguntas, suelen ser de matemáticas y después ya nos metemos en la parte de ciencia. Aquí no, aquí empezamos directamente por la parte de ciencia, ¿no? Empezamos por el ejercicio 1 y 2, que como veremos ahora son de cinemática, y a continuación nos pasaremos al 3, que ya va sobre energía. Bueno, pues nos pasamos al 1, que pertenece al bloque de cinemática, al bloque de movimientos, y vale, empezamos con él. El ejercicio 1 nos dice lo siguiente. Nos dice que un tren lleva una velocidad de 72 km por hora y nos pregunta que calcule cuánto tiempo tarda en recorrer 8.000 metros, ¿no? Pues si nos fijamos, este ejercicio es un ejercicio de lo que se conoce como un movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel movimiento en el cual la velocidad siempre recordamos que permanece constante. Habían varias magnitudes que son muy importantes con las que trabajamos aquí. V, que significaba la velocidad, que normalmente sabéis que en el sistema internacional la medimos siempre en metros partido por segundo. También trabajábamos mucho con E, que para nosotros significaba espacio recorrido por el objeto, que normalmente habitualmente con E trabajamos en metros. Y por último trabajamos con la T, que significaba tiempo, y seguro que recordáis que el tiempo en el sistema internacional lo medimos en segundos. Las fórmulas más importantes de este movimiento, recordamos que eran, por una parte, el espacio recorrido por un objeto es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, y si de aquí despejamos la velocidad, nos quedaría que la velocidad es el espacio dividido entre el tiempo, y si de aquí despejamos el tiempo sería el espacio dividido entre la velocidad. Estas fórmulas son las 3 fórmulas importantes con las que se trabaja en este ejercicio. Bueno, pues empezamos a obtener los datos que nos han dado en el problema. Nos dicen que un objeto o un tren lleva una velocidad de 72 km por hora, por tanto, nos están diciendo que la velocidad son 72 km partido de hora, por tanto nos dan la velocidad. Nos preguntan el tiempo que tarda en recorrer un espacio de 8.000 metros. También nos dan el espacio, que el espacio son 8.000 metros, y por lo que nos preguntan en este ejercicio es por el tiempo. Bueno, antes de empezar a hacer este ejercicio, evidentemente tenemos un pequeñísimo problema. El problema es que la velocidad está en kilómetros hora, mientras que el espacio está en metros, y no podemos utilizar medidas diferentes. Lo ideal sería pasar la velocidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo. Recordamos que para hacer esa operación simplemente multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600 y ya los kilómetros por hora los habremos pasado a metros por segundo. Cuando 72 lo multipliquemos por 1000 y lo dividamos entre 3600, veremos que eso nos va a salir 20 metros partido por segundo. Y ahora sí que tengo, en principio, las diferentes magnitudes en las unidades que yo quiero. La velocidad la tenemos en metros partido por segundo, el espacio lo tenemos en metros y vamos a sacar el tiempo. Para sacar el tiempo, pues, ¿qué es lo que nos pregunta? La fórmula más interesante sería esta, la que nos dice que el tiempo es el espacio dividido entre la velocidad. Es decir, el tiempo sería el espacio, que son 8.000 metros, dividido entre la velocidad, que son 20. Un 0 con un 0 se nos va, 8 dividido entre 2 nos quedaría 4 y dejamos los 2 ceros. Y por tanto el tiempo que nos queda serían 400, que como estamos trabajando ahora en segundos en el sistema internacional, serían 400 segundos. Y esta sería la solución al problema que me plantean. Es decir, el tiempo que tarda en recorrer 8.000 metros a una velocidad de 72 km por hora serían 400 segundos. Si alguien decide o prefiere pasarlo a minutos o a horas, pues cada uno ya es libre de pasarlo. Pero en principio, dejándolo así en segundos, ya nos lo darían directamente por válido. Bueno, nos pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ¿vale? Lo leemos despacio y nos dice que se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de 19,6 metros partido por segundo. Y nos preguntan que calculemos la altura máxima que alcanzará y el tiempo que tarda en alcanzar dicha altura. Este ejercicio es un poquito más complicado, es un ejercicio de caída libre, pero
Los ejercicios de caída libre que son un poquito más sencillos son aquellos en los cuales dejamos caer un objeto desde una cierta altura. Cuando lanzamos un objeto hacia arriba es un poquito más complicado. Es decir, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Nosotros estamos aquí, ¿vale? Lanzamos un objeto hacia arriba, el objeto subirá hasta una cierta altura, llegará hasta su punto más alto y luego ya pues poco a poco empezará a bajar hacia abajo. Y nos preguntan dos cosas. Una, la altura hasta la que va a subir. Esa es la primera cosa que nos preguntan. Y la segunda que nos preguntan es el tiempo que tardará en llegar a dicha altura. Ponemos las fórmulas más importantes de la caída libre cuando lanzamos un objeto hacia arriba, ¿vale? Cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, la velocidad final del objeto es igual a la velocidad inicial que lleva el objeto, ¿vale? Llamamos VF siempre a la velocidad final y llamamos V0 a la velocidad inicial, menos la gravedad, que sería 9,8 multiplicado por el tiempo. Esta es la fórmula primera, la que nos da la velocidad final del objeto, ¿vale? Cuando lanzamos un objeto hacia arriba. La otra fórmula, que es muy importante, sería la siguiente. Tendríamos que la altura, ¿vale?, es igual a la velocidad inicial que lleva el objeto multiplicado por el tiempo, menos un medio, vamos a poner mejor que un medio, como ponemos siempre 0,5, para que sea más sencillo, menos 0,5 por la gravedad, que es 9,8, y multiplicado por el tiempo al cuadrado. Estas son las dos fórmulas más importantes con las que nosotros vamos a trabajar. De hecho, en estos casos, en los casos en los que queramos saber hasta cuál es la altura máxima que va a alcanzar el objeto, ¿vale? En estos casos, lo que nosotros sabemos siempre es que cuando el objeto llega a su punto más alto de todos, en ese punto la velocidad final siempre vale 0. Por tanto, si de aquí despejamos el tiempo suponiendo que la velocidad final vale 0, pues nos va a quedar que 0 es igual a la velocidad inicial menos 9,8 multiplicado por el tiempo. El 9,8 lo pasamos a la derecha sumando y nos va a quedar que 9,8 multiplicado por el tiempo es igual a V0 y por tanto nos va a quedar que el tiempo es V0 dividido entre 9,8. Y esta fórmula, si queremos, también nos la podemos quedar, ¿vale?, cada vez que estemos trabajando con un ejercicio de caída libre en la cual lanzamos el objeto hacia arriba. Por tanto, nuestra fórmula importantísima sería esta, es el tiempo que va a tardar el objeto en llegar a su punto más alto, y la otra fórmula que nos va a interesar va a ser esta segunda, que va a ser la altura hasta la que va a subir el objeto. Bueno, pues nos fijamos en los datos. Fijaros que el dato que me dan es que lanzamos el objeto hacia arriba con una velocidad inicial. El dato que nos están dando es que la velocidad inicial con la que nosotros lanzamos el objeto hacia arriba es de 19,6 metros partido por segundo, y ahora ya lo que hacemos es sustituir en esta primera fórmula que nosotros tenemos aquí. Y tendremos que el tiempo es igual a la velocidad inicial, que es 19,6 dividido entre 9,8. Hacemos esta división, la división nos queda 2 y eso significa que tarda 2 segundos dicho objeto en llegar hasta su punto más alto. Y por tanto habríamos dado respuesta a la pregunta B, el tiempo que tarda en alcanzar dicha altura. Para responder a la pregunta A, vuelvo a repetir, esto ya sería la pregunta B. Para responder a la pregunta A, ¿vale?, nos preguntan la altura. Así que vamos a utilizar esta segunda fórmula que tenemos por aquí, que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, menos 0,5 por 9,8 y por el tiempo al cuadrado. Como ya sabemos que el tiempo son 2 segundos, la velocidad inicial sería 19,6, el tiempo son 2 segundos, menos 0,5 por 9,8 y el tiempo vuelve a ser 2 segundos elevado al cuadrado. Tenemos que hacer estas pequeñas operaciones, 19,6 multiplicado por 2, esto nos va a quedar 39,2, menos, y esto aquí nos quedaría 0,5 multiplicado por 9,8 y multiplicado por 2 al cuadrado, que sería 4, esto nos quedaría 19,6. Cuando hagamos esa recta, pues nos va a quedar que la altura es igual a 19,6 metros. Y ya habríamos dado respuesta a la primera pregunta, que es la altura hasta la que subirá. Es decir, este objeto subirá hasta una altura de 19,6 metros y tardará 2 segundos en llegar a dicha altura. Bueno, nos pasamos al ejercicio 3. El ejercicio 3, como antes hemos dicho, es un ejercicio de energías, ¿vale?
Y, ¿vale?, es un ejercicio que ya hemos hecho anteriormente. Nos dice, clasifique las siguientes fuentes de energía en función de si son o no son renovables, ¿no? Y describe brevemente su origen. Sabéis que la energía solar, ¿vale?, es una energía renovable, ¿vale? Y su origen, ¿vale?, es el sol. Es decir, gracias al sol obtenemos lo que nosotros conocemos como la energía solar. Seguimos, la energía eólica, ¿vale?, también es una energía renovable, ¿vale?, y es una energía que obtenemos gracias al aire, gracias al viento. Es decir, la obtendríamos gracias al aire o al viento, como queráis. Seguimos. La energía nuclear es una energía no renovable y es una energía que se obtiene debido a unas reacciones muy especiales que se llaman reacciones nucleares. Hay dos tipos de reacciones nucleares muy importantes, que son la fisión y la fusión nuclear, pero bueno, eso ya no sería tan importante detallarlo. Decimos que es una energía no renovable porque para ella se utilizan unos metales muy pesados, como puede ser el plutonio, y bueno, se supone que hay una cantidad limitada en la Tierra y bueno, se puede agotar. Y por último, la energía térmica es una energía renovable que, ¿vale?, su origen fundamental es el calor que tiene la Tierra. Sabéis perfectamente que el calor es un tipo de energía, el calor se puede transformar en la energía que nosotros queramos y la energía térmica, como bien hemos dicho, es una energía renovable, ¿vale? Y su origen fundamentalmente, ¿vale?, es el calor, ¿vale?, que tiene la Tierra ¿vale?, como planeta. Bueno, pues ya hemos hecho los 3 primeros ejercicios. En el siguiente vídeo pues nos pasaremos al 4, que como veremos ya es un ejercicio que pertenece ya a